Buenas tardes y bienvenidos. Yo soy Nuria González, soy profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona y soy también miembro de la Junta del Club Tocqueville. A todos los que estamos aquí esta tarde nos une el haber trabajado, el haber conocido, pero sobre todo haber apreciado a Joaquín Trigo. Ya fuera el Joaquín Trigo profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, o el Joaquín Trigo en Foment o en la COE, o el impulsor de políticas económicas liberales, trabajando y colaborando en instituciones como el Instituto de Estudios Económicos o como FAES. Y precisamente para destacar ese pensamiento liberal, hemos querido hacer una selección de algunos de los artículos que escribió a lo largo de su vida y que publicó en diversos medios. Esta selección la encontrarán online, pero también a través de este QR podrán acceder a este documento. En la presentación de esta obra se dice que muy a menudo los que más saben, los mejores, son los más modestos. Y yo añadiría que también son los que ayudan sin esperar nada a cambio. Y Joaquín Trigo era así, y por eso hoy somos tantos los que estamos aquí esta tarde, arropando a su familia en recuerdo y en homenaje a Joaquín. Pero también hay muchas otras personas a las que les hubiera gustado asistir y por diversas circunstancias no han podido venir. Pero nos han pedido que expresamente mostráramos que se adhieren a este homenaje. Esperanza Aguirre, Benito Arruñada, Pepe Álvarez, Guillermo Briones, Francisco Cabrillo, Gabriel Calzada, Francesc Carreras, José Luis Feito, Antonio Garamendi, Jaime García Legaz, Jesús Huerta de Soto, José Luis Ollé y Pedro Schwartz. A continuación habrá unas intervenciones, necesariamente breves, 5 minutos, porque son muchas las personas, en recuerdo y en reconocimiento de Joaquín. Todos los que van a intervenir son personas de sobras conocidas, así que yo no les voy a robar tiempo presentándoles. Va a empezar con esta intervención Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market y uno de los socios fundadores del Instituto von Mises. Buenas tardes a todos. Es un honor estar hoy en lo que es el homenaje y los adioses a alguien al quien queríamos tanto, ¿no? Por lo tanto, estoy muy agradecido a las organizaciones que han hecho posible este acto. Bueno, hablar de Joaquín uno podría decir infinidad de cosas. Yo me voy a centrar, admitiendo el mandato imperativo de nuestra presentadora, básicamente 4 cosas y muy breves. Joaquín era, ante todo, una rarísima avis, en el mejor sentido de la palabra, y uno de esos extraordinarios economistas que lograba era capaz de pasar de la alta teoría a los problemas más concretos y resolverlos con la misma solidez, simplicidad y con mensajes inteligibles por un ciudadano común. Esa habilidad que solo la tienen los sabios es muy importante porque jamás estuvo en una torre de marfil. Joaquín también, y es, yo creo, un factor muy interesante, era una combinación extraña, divertida, incluso mágica, entre esa ironía heredada de su tierra natal, Galicia, con el seny catalán adoptado en esta patria, que era su patria por elección y su patria por vocación. Esa mezcla le hacía un personaje absolutamente temible en los debates, porque la fina ironía unida a la precisión y al rigor ponía muy descolocados a sus adversarios, que tendrían de manera bastante habitual a razonar más muscularmente que con el cerebro, ¿no? En estos momentos, y cuando estamos en una ceremonia de los adioses, la añoranza del amigo es enorme y, como decía el viejo Jaime Gil de Viedma, el volumen de su ausencia solo gana con el tiempo. Pero junto a la añoranza por el amigo, uno echa también algo muy importante. En estos momentos en los que en esta hora de las Españas la democracia liberal y el capitalismo de libre empresa están en peligro, se echa enormemente de menos a ese combatiente de la libertad que fue nuestro querido Joaquín Trigo.
Muchas gracias. Javier Fernández Laschetti, exconsejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, exsecretario general de FAES, patrono de la Fundación Civismo. Muchas gracias. Muy agradecido por haber sido invitado esta tarde a estar con ustedes en este homenaje, en este in memoriam a Joaquín Trigo. Mi felicitación, lo primero, a Foment, al Club Tocqueville, a Civismo, a todos los que han hecho posible este muy merecido acto de recuerdo. A Joaquín Trigo, que yo, en lo que pude conocerle, creo que me parece que especialmente destacable, por una parte, el buen humor que tenía. Es siempre una persona alegre y una persona de una ironía verdaderamente fantástica, pero unido a algo que también mencionaba hace un momento Lorenzo, un conocimiento teórico muy profundo, unido a un sentido práctico real, que derivaba en que sus análisis estaban cerca de la realidad, no volaban por el espacio, ¿no? Y luego una tercera cosa que yo aprecié especialmente, que era la disponibilidad. Siempre que le pedías ayuda para algo, siempre estaba disponible, y eso es algo que es una expresión de generosidad. Y eso es algo de lo que se benefició especialmente la Fundación FAES, que antes de formar el primer gobierno, José María Aznar, y después tuvo la fortuna de tener como colaborador frecuente y valioso a Joaquín Trigo. De esa faceta de Joaquín Trigo es de la que quería hablar, de su aportación a través de FAES a la formulación de políticas públicas, a la formulación de un programa liberal de gobierno realizable, practicable, que hizo a lo largo de todo ese tiempo. Todo lo que voy a contar está publicado, o sea que no desvelo absolutamente nada que no sea estrictamente público. Pero recuerdo muy brevemente cómo fue su trayectoria de colaboración con FAES, luego 3 cosas que dejó escritas que son increíblemente parecidas a si las hubiera escrito hoy mismo. La trayectoria de colaboración. En el año 1993, FAES acaba de crear o recrear en el año 1992, diciembre del 93, primer seminario que organiza la Fundación FAES fuera de Madrid, concretamente en Barcelona, primer seminario en Barcelona, aquí lo dirige Joaquín Trigo y trata, sorpréndanse ustedes, sobre las inconveniencias de intervenir el precio de los arrendamientos urbanos. Fue el 10 de diciembre del año 93, Valentí Puig estaba en él, o sea que se acordará perfectamente, ¿no? Luego siguió avanzando, de ahí salió un libro, luego mencionaré una cosa, siguió avanzando en temas de política industrial, también colaborando con Joan Rosell, con José Luis Bonet, con Alejo Vidal Cuadras, que dio también lugar a un libro en seminarios sobre empresa familiar, otra cuestión que siempre le preocupó y que escribió mucho, sobre el impuesto de sucesiones, seminario en el que, por supuesto, estaba presente Esperanza Aguirre. Dirigió también seminarios sobre requisitos para la creación de empleo estable, también con algunas cosas interesantes. Antonio Fernández Teixidó estuvo en alguno de ellos. Y en 1996 se incorporó al Consejo Asesor de la Fundación. Presentó todos los años el Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation, lo presentó aquí en Barcelona. Participó en todos los campus de FAES desde el primero. La primera sesión del campus de FAES en el 2004 hablaron José María Aznar, Juan Velarde, Matías Rodríguez Inciarte y Joaquín Trigo. Siguió colaborando en todos. En el Observatorio Económico que puso en marcha FAES en el año 2005 también colaboró a lo largo de toda esa extensión y, por supuesto, en el Institut Catalunya Futur, que desde su creación contó con la colaboración frecuente de Joaquín Trigo en temas desde responsabilidad social empresarial hasta temas de competitividad, de sector exterior, de unidad de mercado, de fiscalidad energética y de la factura económica del nacionalismo también en alguna ocasión. Releyendo las publicaciones de Joaquín Trigo es impresionante, es decir, efectos del control de los arrendamientos urbanos, año 94.
El análisis económico de esta regulación lleva a concluir que sus efectos suelen ser los contrarios a los explicitados al justificar la normativa regulatoria. Y recuerda cuando dijo Milton Friedman y Lindbeck que solo un bombardeo es más eficaz para destruir ciudades que el control de alquileres. Cuando hablaba de creación de empleo, fíjense de lo que hablaba, de reducción de jornada. Y decía, la propuesta de reparto de jornada tiene el mismo efecto destructor del empleo que la idea de repartir el empleo por generaciones. O lo mismo cuando hablaba de empresa familiar y globalización en el año 95-96 y hablaba de la necesidad de desregular, de hacer como él decía, un plan de acción consistente favoreciendo el espíritu empresarial y desregulando a favor del mercado. ¿Por qué era tan sólido Joaquín Trigo? ¿Por qué sigue siendo tan actual? Porque en el principio estaban los principios. Y esa es la clave de todo, siempre. Y para Joaquín Trigo lo primero era la libertad. Creía en la libertad sin paternalismos intervencionistas, sin dirigismo que impida al empresario descubrir, avanzar, experimentar, ganar cuando lo logra, cuando lo consigue. Creía en la propiedad y limitarla o privar de ella no solo le parecía moralmente aborrecible, sino económicamente destructivo. Y creía finalmente en la empresa. Creía en el papel del empresario, el que arriesga y el que consigue, por tanto, hacer avanzar nuestra sociedad. Perdón, Núria, gracias. Gracias. Antoni Fernández Teixidor, exconseller de la Generalitat, exdiputado en el Parlament, en el Congreso. Gràcies. Querida Carmen i querida família Trigo i autoritats totes, el president del Foment, que ens honora amb un acte d'aquestes característiques, amb una casa d'aquestes característiques, tant d'en Trigo. Aquesta casa està indissolublement lligada a la vida d'en Trigo. També de molts de nosaltres, però en Trigo. Parlant amb la Carme, dèiem, abans de sentar-nos, què ens congrega aquí? Una glosa àmplia, n'hem tingut dues primeres mostres de dos excel·lents oradors, en Javier i en Lorenzo, però què ens congrega aquí? El que l'estimàvem. Sortiran, som 10 els que parlem, i sortiran aspectes molt variats de lo que és l'experiència i la nostra relació amb en Trigo. Però de veritat, els que estem aquí sentíem per en Trigo, no cal dir-ho, la seva família, els seus amics, l'estimació que vam poder explicar sempre, des del primer dia. Parlarem de virtuts, Javier, Lorenzo i tots els ponents, moltes. Res quedaran a l'oblit, naturalment que no. Però hi ha una cosa determinant, com estimàvem en Joaquín Trigo. Amb una consideració, com ell ens estimava a nosaltres. Sembla que són paraules punt fràgils en els temps que corren, imprescindibles en el cas de Joaquín Trigo. Jo no em puc referir a un munt de coses que tots anireu referint, però m'ha semblat oportú, amb el poc temps que tenim, com en Trigo va influir en la meva persona. M'ha semblat que aquest toc personal, ja em perdonareu, era el que era determinant per cadascú de nosaltres quan parlem d'en Trigo, més enllà de totes les característiques i de totes les virtuts que l'acompanyaven. A mi el que més em va impactar d'en Trigo, sempre, però no només això, el que em va enganxar, ningú en parlarà d'això d'avui, però jo sí, quan en Trigo era un dirigent de l'esquerra d'aquest país. Avui no en parlarem, però era així. Era un militant destacat, intel·ligent, audaç i valerós, en tots els sentits, valent de l'esquerra d'aquest país. I jo, aquella passió per les idees d'en Trigo, aquella passió pel coneixement d'en Trigo, em va impactar absolutament. Em vaig fer un home d'esquerres perquè en Trigo em va convèncer. I, a més, no li demano comptes. Va ser una magnífica experiència. Però va ser en Trigo el que ens va rescatar d'aquell moviment d'esquerres, l'OADOSEA.
i va fer d'en Trigo, de molts de nosaltres, autèntics liberals. Jo vaig conèixer d'en Trigo, la primera cosa que vaig conèixer d'en Trigo quan vaig tenir l'oportunitat de fer el canvi va ser «Tienes que leerte, chaval, a Popper». La societat abierta. I clar que vam llegir en Popper. No només vam llegir en Popper, vam crear un grupet que es deia La Societat Abierta. Alguns de vosaltres hi vau ser-hi i ens vau acompanyar. I va servir per la transició d'homes i dones que havien militat a l'esquerra i que finalment el liberalisme. Finalment el seny. Finalment la crítica implacable a com havien perdut el temps miserablement durant aquells anys a la universitat. Diu, escolti, però vostès van fer tot el possible perquè la dictadura caigués. Déu ens perdoni. No per la dictadura, no cal ni dir-ho, sinó pel temps que vàrem esmerçar amb una feina amb les regles de l'esquerra com el vam esmerçar. He dit que el que era veritablement emocionant d'en Trigo era la seva passió per les idees, pel coneixement, per la claredat en l'exposició de les seves idees. Primer unes, i quan aquelles idees no servien, altres. I en l'Esqueti ens ha fet una referència de com això va produir el que va produir, i en Lorenzo també. Pero era la pasión, el conocimiento por las ideas, la ilusión de defenderlas y de convencerte. I vull fer una anècdota personal, la penúltima. En Trigo era un home que treballava justament al més alt nivell com a funcionari, en l'àmbit que li era propi, i ell tenia la paciència, amics, de venir a casa meva 10 de la nit, 11 de la nit, sopar modestissament el que podíem sopar en aquella època, que era ben poca cosa, i estar fins a les 3 de la matinada parlant del programa de transició i de l'estratègic. Aquest era en Trigo. Una vegada, 2 vegades, 10 vegades, 15 vegades, amb una particularitat. Es quedava a dormir a casa, eren èpoques de la clandestinitat. No podia sortir aquelles hores de la nit. Es quedava a casa i al dematí, quan ens llevàvem els que havíem estat amb ell per la nit, la seva habitació, si se li podia dir habitació, el lloc on dormia, impol·luta. Tot al seu lloc, tot posat, tot recollit. Era un home que no tenia idees i les defensava. No lluitava per les idees de veritat amb les que creia. Volia convèncer i li dedicava tot el temps que calia, amb una generositat extraordinària, amb una disciplina extraordinària. Generositat i disciplina extraordinàries. I una cosa que aquí s'ha dit, amb una modèstia tan incomparable. Si ens reuníem amb en Trigo i volíem reconèixer-li amb ell, Joaquín, i volíem dir-li, escolta'm, ràpidament recordareu aquest gest. No es parli de mi. No, hem de parlar de les idees. No es parli de mi. Inclús et mirava així, volem dir, no enredis. Porque era un luchador, porque tenía ideas claras, porque quería convencer, porque tenía principios, porque tenía coraje, porque tenía valentía, porque era disciplinado y tenía modestia. L'havíem d'estimar o no? L'havíem d'estimar o no, Núria? Que em deus voler dir que això s'acaba. Pues evidentment l'havíem d'estimar. Carmen y los hijos de Carmen habéis tenido la fortuna de tener un esposo y un padre extraordinario. Pero nosotros hemos tenido la fortuna también de tener un maestro y un amigo incomparables, impagable. Gracias, Joaquín, y gracias a todos por la vuestra atención. Valentí Pich, presidente del Consejo General del Colegio de Economistas de España. Muy buenas tardes. Yo creo que todos los que estamos aquí nos han quitado un peso de encima, ¿no? Todos necesitábamos, de alguna manera queríamos que hubiera una iniciativa para encontrarnos y recordar a Joaquín. Y por tanto, lo que han dicho los que me han precedido, yo creo que es un sentimiento colectivo. A mí me han quitado un peso. Cuando Joan Rosell empezó a mover esto, yo puedo hablar podríamos hablar del entusiasmo, las ganas de hacer cosas,
él estuvo en el Colegio de Economistas de Cataluña en la Junta, en Foment, en el Instituto de Estudios Económicos, que me ha dicho su secretario general, Gregorio Izquierdo, que no podía estar. Pero yo creo que fundamentalmente lo que recordamos de Joaquín es la importancia que le daba al debate cultural. Si partimos, los que estamos aquí, que las ideas liberales sensatas, porque también hay ideas liberales no sensatas, las ideas liberales sensatas con sentido común son la base de las sociedades prósperas, pues si llegas a esta conclusión y si tú eres una persona que quieres a tu país, a tu sociedad, pues necesariamente tienes que implicarte. Y esto Joaquín creo que es la parte que yo recuerdo más, ¿no? Él tenía una necesidad interior de tener iniciativas, de implicarse en iniciativas para que la sociedad, el papel de la empresa, de la libre empresa, de la responsabilidad individual, que cada uno tiene que ser responsable para lo bueno y para lo malo. Y todo este tipo de ideas yo creo que en un momento en nuestro país, en Cataluña en especial, que no ha sido precisamente un lugar donde esto haya florecido y se haya desarrollado, pues su papel era esencial. De verdad que estoy muy contento, estaba convencido que sería muy fácil organizar esto porque todos tenemos una carencia de agradecerle, y de verdad la familia podéis estar muy tranquilos porque realmente lo que las personas van a decir hoy corresponde a la realidad. Muchas gracias. Valentí Puig, escritor, presidente del Consejo Asesor del Club Tocqueville. Bona tarda. Hoy en día se habla mucho de las guerras culturales, que son la niebla de las trincheras. Y la figura intelectual de Joaquín Trigo es un predecesor de un frente muy concreto y muy eficaz. En un momento en que el pasado parece que se licúa y que la memoria desaparece y los manipuladores de la historia sacan tajada continuamente, recordar una figura de la nitidez moral e intelectual como Joaquín Trigo es un placer, un honor y también un deber. Habíamos hablado mucho, yo recuerdo que aquí en esta casa se hizo un debate sobre los intelectuales a principios del siglo XXI y consistió en recordar el papel siniestro de los intelectuales en el siglo XX, la complicidad de tantos intelectuales con el totalitarismo. Ahora esto tiene un pequeño giro y es que ahora la culpa de todo la tiene Occidente, según parece, ¿no? Y las cosas obvias están perdiendo significado. Trigo estaba ahí desde el primer momento. Es en la tradición del racionalismo, de un racionalismo sensato, realista, pero que era todo lo contrario de cualquier forma de planificación o de colectivismo blando o duro, porque ahora estamos en el colectivismo blando. Quizás vuelva a llegar el duro. Trigo veía ya esa nueva fase. Desgraciadamente no ha podido ser el mismo testigo que fue de las fases anteriores de deterioro de la integridad intelectual y de la libertad del espíritu, ¿no? Tuvo las ventajas, se ha subrayado, las ventajas de su pasado izquierdista, le permitió entender mucho mejor, quizás, que los que venían de la tradición, directamente de la tradición liberal conservadora, o que representaba la amenaza del colectivismo del siglo XX, ¿no? Y eso estuvo dando fe de todo esto. Recuerdo yo un momento de, creo que en 77, me corregirán, la reunión del Ramón Pelerén en Barcelona. Creo que fue el 97, ¿no? Luego también estaban
las actividades de FAES en Cataluña, en las que él tuvo un papel rector, inspirador muy notable. Y también, aunque no directamente vinculado a Barcelona, fueron las actividades del Liberty Fund en el que Joaquín participó muy activamente. Yo no voy a hablar de economía porque no tengo ni idea, yo soy de letras, pero me remito a tantas cosas que se han dicho hoy sobre Joaquín Trigo. Y me gustaría terminar con una anécdota que no tiene nada que ver con economía, sino con cómo era el humor tan fino de Joaquín. Estábamos, precisamente creo que era un seminario de FAES en la Universidad Menéndez y Pegallo. Salimos de Barcelona en aquellos bimotores que hacían vuelos regionales y empezó a dar dando tumbos. Habíamos coincidido, estábamos en asientos contiguos, hasta el punto, los baches, casi tocábamos con la mano el techo del bimotor. Y esto, curiosamente, nos llevó a hablar de Álvaro Cunqueiro, que era una de sus pasiones como lector. Y entonces él se puso a hablar de un libro que yo no había leído y que era La otra gente. Imagínense la situación, un avión que va dando baches y como buen gallego, Joaquín se pone a hablar de La otra gente de Álvaro Cunqueiro. En La otra gente hay una historia muy curiosa. Un cuervo ordena al personaje Penedo a buscar un tesoro entre dos robles. Y ahí Penedo encuentra una pieza de metal que nadie en la aldea sabía de qué máquina fuese ni para qué servía, dice Cunqueiro. Estamos hablando Cunqueiro dice de hace 80 años, es decir, finales del siglo XIX. Penedo llevó la cosa a la feria de Villalba para enseñársela a un amigo que tenía, que era relojero. Y el relojero le dice, pero si esto es un pedal de bicicleta, hombre. Y Cunqueiro dice, no había todavía ninguna bicicleta en el país. El pedal estaba nuevo, brillante. El relojero tuvo que explicarle a Penedo lo que era una bicicleta. Penedo pregunta, ¿pero es un tesoro o no? Hombre, un tesoro quizás no lo sea, pero ser es un misterio. Que Joaquín conociera todos los rincones del pensamiento de Hayek y a la vez todos los paisajes del mundo de Cunqueiro es lo que nos hacía admirarle de una forma especial. Porque los poderes de la razón y las otras cosas enigmáticas de la humanidad siempre son más ricas cuando conocemos a personas como Joaquín Trigo. Gracias. Joan Pujol, exsecretario general de Foment. Muy extraño. Francamente, es muy extraño para mí que durante tantos años he sido secretario general de Fomento, que habré hablado tantas veces, no desde este púlpito tan moderno con el que nos ha obsequiado el presidente Sánchez Llibre, pero muchas veces, pero siempre, como pueden ver en bastantes fotos, que uno que se parece vagamente a mí, que está siempre en línea con Joaquín. Y tener que hablar de Joaquín, de verdad que se me hace raro, pero desde otro punto de vista, y antes lo comentaba con Carmen, es agradable, es algo que desde luego con las intervenciones que hemos oído y las que vamos a oír sobre todo, nos estamos dando cuenta de que esto había que hacerlo, había que poner de relieve lo que ha sido Joaquín en su vida profesional, su vida personal, amigo de sus amigos y por tanto este es un acto sumamente necesario para eso. Bueno, yo, como alguien ha dicho también, por cierto, yo suscribiría todo lo que se ha dicho,
y seguramente mucho de lo que se va a decir de Joaquín, porque ya no hace falta que entre, porque está muy bien dicho, excepto las andanzas izquierdosas de Teixidó / Trigo, sobre las cuales no tengo más información y tengo que dar por bueno lo que ha dicho el diputado y conseller. Bien, el director de Economía de Fomento, Salvador Guillermo, ha escrito recientemente un artículo muy bueno sobre Joaquín, en el que explica de entrada cuándo lo conoció, y fue en una emisión radiofónica, fue allí y debatió con Trigo. No dice el resultado del debate, pero se lo pueden imaginar. Salvador reconoce que él era un economista Nobel, que tampoco hubiera pensado que un día sería un colaborador de Joaquín en Fomento, pero explica esto. Yo tengo que decir que a la vista de esto intenté recordar, bueno, ¿cuándo conociste a Joaquín Trigo? La verdad es que mi idea, incluso estética, es la que se ve en las fotos. Siempre lo he tenido ahí al lado. Y como le comentaba ahora Juan Rosell, hablaba Trigo y yo escuchaba. En ninguna foto me verán a mí hablando, siempre habla Trigo, porque era lo que procedía. Era lo que procedía. Creo que ha sido... He oído hablar de rara avis, ha sido tú quien ha oído. Era una rara avis. Bueno, en realidad es extraordinario el pensar, y es lo que yo, cuando le conocí, lo primero que se me ocurrió, vino de la mano de Juan Torras, Juan Rosell, a una pequeña institución interna de Fomento que montó el entonces presidente Alfredo Molinas, al que se le pretendía achacar que iba a perpetuarse en el cargo, pues nada de eso. El señor Molinas organizó un llamado Comité de Jóvenes Iniciativas Empresariales, con tanto éxito que 2 de los miembros han sido presidentes de Fomento, el señor Rosell y el señor Gay de Montellà, otros han sido, y todavía son algunos, miembros como Alfons Vilá, de la Junta Directiva, y Joaquín Trigo, que apareció no por... Aquí igual me anticipo porque igual ellos se referirán a eso. Venía de la mano de estos señores, de Torras Rosell, porque habían tenido la osadía de publicar un libro que se llamaba Crear 80.000 empresas. ¿Por qué 80.000? Porque el PSOE había ganado las elecciones, las primeras, asegurando que crearía 800.000 empleos. Entonces, estos señores lo vieron claro. Creo 80.000 empresas, multiplicado por 10, 800.000. Como todos sabemos, ni crearon 800.000 puestos de trabajo, sino que acabaron la legislatura con 1.200.000 parados más que al principio. Pero bueno, esto forma parte de la historia. Cuando Joaquín se incorporó a Fomento, bueno, mi sensación entonces, y lo sigo teniendo, es pensar, bueno, este señor, que resulta que tiene una formación académica intachable, que además tiene una vocación, no solo de formación, sino de impartir formación. Era un devoto de la enseñanza universitaria. Bueno, este señor, ¿qué hacía en un banco? Bueno, pues primero, ganarse la vida, tema importante siempre. Pero por otra parte, yo intenté, eso sí me acuerdo, intenté convencerle, Joaquín, has hecho lo que había que hacer, vienes aquí. Entonces Fomento no es lo que es ahora. No éramos aquí una entidad tan sólida, digamos, ni económicamente, ni en dotaciones y tal. Pero dije, pero ese es tu ecosistema, como se dice ahora. Este es tu ecosistema. Primero, eres un economista liberal, más bien austríaco como tu predecesor, que por cierto, he visto que José Luis Oller ha dicho que no puede venir, que lo habíamos tenido antes que él, antes de que se fuera a crear el mercado de futuros financieros. Bueno, o sea que aquí no es nada extraño. Tienes un presidente que es más liberal que tú, aunque es ingeniero, pero bueno, por tanto, tienes una manera de poder manifestarte absolutamente libre en una organización que no solo te permite, sino que te obliga a manifestar tus opiniones y tus posicionamientos y tal, porque esto es una patronal. Como ven, el hábito de hablar desde la tribuna de esta casa y tal. Bueno, en síntesis, yo creo que desde el punto de vista profesional y personal,
Yo no digo que encontrara la felicidad en Fomento, pero Joaquín encontró aquí su ecosistema. Y luego hizo algo que forma parte de lo que decíamos de rara avis, que es que en un momento determinado, ante la evolución de la casa, bueno, y del propio edificio, bueno, el señor Trigo se ofreció para ser el director ejecutivo. Bajo tan pomposo nombre, lo que había era encargarse de la empresa Fomento. Esta sala no sería lo que es si el señor Trigo no se hubiese empeñado en que no nos asáramos en verano y no se pudiera estar en invierno. El edificio no sería lo que es, dando las rentas que da, si no se hubiera rehabilitado y si no hubiera habilitado Fomento para que fuera una empresa comparable a todos nuestros socios y con la transparencia que tienen las empresas y tal. Y además acometiera, aquí desde luego acompañado por el propio presidente y la Junta Directiva, el crear un centro de formación, que es el que tenemos dentro del edificio, cuando podía haberse destinado a otra cosa. Desde luego, seguro que me he alargado, pero es todavía más seguro que sobre Joaquín podríamos hablar mucho, porque con tantos años, desde luego, aquí hemos pasado de todo. Muchas gracias y ha sido, desde luego, un honor poder hablar de esto. Juan Rosell, expresidente de Foment, expresidente de la COE. Querida Carmen, querida familia Trigo, presidente del Foment, gracias por dejarnos esta fantástica sala para hacer este homenaje a Joaquín en esta su casa. Hace muy pocas semanas nos reunimos María Castellá, Juan Torres y yo mismo y pensamos en cómo teníamos que hacer un acto en homenaje a Joaquín. Y bueno, y todo esto ha ido muy rápido. ¿Por qué? Porque al final hemos tenido que organizaciones, todas se querían adherir, no solamente las que están aquí, sino otras tantas, para gente también, gente de todo tipo y manera, porque Joaquín conocía a muchísima gente. Pero de alguna manera yo lo que querría es agradecer muy mucho a Josep María Castellá y a Albert Gibernau, porque es que son los que han llevado, digamos, la batuta de la organización para hacer una organización casi perfecta, tan perfecta que hemos podido publicar el libro antes de hacer el acto, porque esta mañana no estaba claro si llegábamos o no llegábamos, pero hemos llegado y hemos logrado hacerlo. Dejarme muy rápidamente 4 flashes diferentes sobre Joaquín. Uno, él era de vocación profesor y de profesor de universidad. Lo dio todo por la universidad. Sus alumnos lo adoraban. Las clases suyas estaban llenas. Desgraciadamente, después la universidad no se portó lo bien que se tenía que haber portado con una de sus figuras importantes. Pero bueno, así está y es la historia y yo siempre lo repito, no me cansaré nunca de repetirlo. Tenemos lo que tenemos. Segundo, él estuvo trabajando muchos años también pues, en la banca nacional y extranjera y ahí vio pues, las interioridades de las empresas, las dificultades del mundo empresarial. Y yo creo que le ayudaron muy mucho de cara al futuro. Una tercera faceta, cuando llega aquí a Fomento, pues, yo creo que es en el 87, con Alfredo Molinas de presidente, con Juan Pujol de secretario general y con todo el equipo de Fomento, porque esta casa pues, lo que ha sido es un equipo donde hemos hecho cosas buenas, cosas regulares, malas poquitas, pero alguna que otra seguro que también hemos hecho. Pero lo que sí que lo hemos hecho es documentado, estudiado, con análisis, con papeles, con fundamentos, que no decíamos las cosas porque sí y no improvisábamos. Y eso buena parte de culpa, o gracias a Joaquín, lo hacíamos de esta manera. También lo hizo cuando en el 2011 se vino, cuando yo llegué a la presidencia de COE, se vino a ser del director del Instituto de Estudios Económicos, donde hizo una labor extraordinaria, digamos, conjuntamente pues, con José Luis Feito y con Almudena, que hoy también nos acompaña. Después, por último, su faceta de divulgadora, de la cantidad de libros, cantidad de documentos, cantidad de papeles que hacía y que tiene y que ahora cuando hemos empezado a recopilar hemos visto que eran muchísimos, todos muy potentes, todos muy bien hechos, todos muy pensados y que todos muy al día. Otro día estaba mirando yo uno que era pues, el reparto del trabajo. Pues, no, pues esto es una cosa que se está hablando ahora. Del tema de los alquileres se está hablando ahora y Joaquín ya hablaba hace 15 años y las cosas que se están diciendo ahora pues, son bastante parecidas. Yo creo que ante la figura de Joaquín estamos en
yo lo digo y no me equivoco, ha sido uno de los grandes economistas españoles pues, de los últimos años, sin ninguna duda. Un sabio intelectual, pero que sabía explicar las cosas de manera muy práctica, de manera muy fácil de entender por parte de quienes estaban oyendo. Y tenía unas características que solo la tienen las grandes personas. Era humilde y modesto. Y así era Joaquín. Muchas gracias. Almudena Semur, exsecretaria general del Instituto de Estudios Económicos. Buenas tardes. Primero de todo, es un honor para mí estar aquí. Gracias por haber contado conmigo para este homenaje a Joaquín. Encantada de verte, Carmen, y encantada también de ver a la familia Trigo. ¿Qué os puedo decir de Joaquín? A Joaquín yo le tengo que agradecer que contara conmigo en el año 2012 pues, para colaborar con él y trabajar con él en el Instituto de Estudios Económicos. Cuando me lo propuso, no me lo pensé dos veces. Trabajar en el tanque de pensamiento de la COE pues era para mí todo un honor. Entonces, gracias, Joaquín, por haber confiado en mí, por todo lo que aprendí contigo y por haber estado ahí. Joaquín tuvo la habilidad en el trabajo de combinar, por un lado, la flexibilidad con la fortaleza. Tenía un optimismo, pero que lo combinaba con rigor, con rigurosidad. Y por el otro lado, como buen líder, tenía una visión y una estrategia a largo plazo. Prueba de esta visión son los innumerables estudios e investigaciones que hicimos, que voy a citaros unas cuantas y que siguen vigentes a día de hoy, ¿no? A Joaquín en un inicio le tocó lidiar con la más fea en el año 2012, era cuando la recesión expulsaba sangre por las venas. Teníamos una prima de riesgo desbocada, una cifra de paro altísima. El Estado estaba endeudado, nos iban a rescatar, estuvimos a un tris del rescate. Pues, ¿qué hicimos? Para que los hombres de negro se creyeran que estábamos haciendo el ajuste, hicimos la primera investigación que me tocó hacer con Joaquín fue el ajuste fiscal de las comunidades autónomas visto desde dentro. Y ahí explicaban el ajuste la comunidad autónoma de Cataluña, que lo hizo Mas-Colell, la de Madrid y la de Aragón. Este manual sirvió un poco pues, para que cuando venían los hombres de negro vieran que este ajuste se estaba haciendo. Su visión estratégica también la tuvo con el capital humano. Joaquín en el año 2012 pensó que las empresas, verdadero motor del desarrollo económico, tenían que preocuparse por formar a los trabajadores. Entonces, impulsó un manual que se llama España en clave capital humano. En ese manual se hablaba de la importancia que había que darle a la formación, se hablaba de la importancia que tenía que tener la movilidad de cara a los trabajadores, se hablaba de la importancia de que prevaleciera el convenio de empresa sobre el convenio del sector. O sea, son temas, se hablaba de lo bien que fue la reforma laboral en plena recesión. Son temas que siguen de candente actualidad y que, desde luego, el tema de la formación todavía no lo hemos solucionado. Quiso abrir otro melón en el año 2014, que fue cuando tocaba la reforma del modelo de financiación autonómica. Y no dudó en llamar a los mejores expertos de cada comunidad autónoma para que plasmaran las reformas que necesitaba el modelo. Hablo del año 2014. Han pasado 10 años y el modelo sigue sin reformarse. Es un manual que sigue plenamente vigente y que iría muy bien que lo leyeran nuestros gobernantes a día de hoy. Joaquín fue un gran admirador de la empresa y sobre todo del Mittelstand. Y le preocupó por qué nuestro tejido productivo, con mismas caídas de PIB que en el año que los países de nuestro entorno, por qué nuestro tejido productivo se había destruido más.
Entonces impulsó una investigación sobre los retos de la PYME en colaboración con el ICO y con la COE, creo, y para analizar por qué se destruían más empresas. Parte de las causas se han ido limando, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y esta visión estratégica también le llevó a hacer una trilogía con la COE sobre el sector exterior para ayudar a las empresas a salir de la crisis. Parte de, acordaros que no se podía devaluar, era la famosa devaluación interna, y las empresas se vieron obligadas a salir al exterior. Pues en este libro, esta trilogía ayudó mucho a las empresas. Ya en la época expansiva del ciclo, a partir de 2015, pues ya abordó temas como la revolución digital en la que estábamos inmersos, la necesidad de la colaboración público-privada, la necesidad, y la necesidad de muchos temas más. Lo único, por último, decirle a Joaquín, Joaquín, tú abogabas porque se redujeran el número de ayuntamientos, la famosa reforma de la administración pública. Pues seguimos con 8.500 ayuntamientos, seguimos con duplicidades y seguimos con muchas trabas burocráticas. Joaquín, ya no estás, pero fuiste un gran maestro y tus discípulos te seguiremos. Lluís Torras, miembro de la Junta Directiva del Instituto von Mises. Bueno, oye, espero que os apiadéis un poco de mí, del profesor Tugores, que nos toca después de todo lo que ya se ha dicho. Leeré para no pasarme del tiempo, pero sobre todo compartiros, como ya se ha dicho, algunos flashes y subrayar seguramente muchas de las cosas que se han dicho. A mí me gustaría, aparte de, muy contento de estar aquí con la familia Trigo y con Carmen y con una serie de amigos y maestros, dejarme empezar diciendo que qué cosa más bonita el acto de hoy, de reunir amigos para recordar a un amigo que no está, que se le quiere, que se le echa de menos y que nos hemos reunido para este objeto, ¿no? Hay tres aristas de Joaquín que yo viví muy personalmente y que ahora me gustaría compartir tres temas muy personales, ¿no? Que es la de Joaquín como economista, Joaquín como profesor y Joaquín como amigo. De economista ya se ha dicho, pero yo lo enfatizo, de que Joaquín, que tenía la economía española en la cabeza, no solo buen conocedor de los agregados, sino que además tenía esa capilaridad de conocer ese bottom-up muy anclado en la acción humana y que tuvo esa capacidad de, sin renunciar a unos sólidos principios económicos y una sólida teoría, que muchos de los que estamos aquí, me permitiréis, sabemos que es lo mismo y que aquí en esta casa este chiste siempre hace gracia, ¿no? Decir, esta división que se hace a veces de entre los economistas buenos, entre los economistas liberales y los malos, ¿no? Y Joaquín, que tuvo esa capacidad, le convirtió en un ariete muy efectivo, yo creo, en hacer una cosa que yo he aprendido de maestros como Juan Rosell o Antonio Fernández Teixidó o Lorenzo, que es hacer buenas leyes, ¿no? De mejorar, y él tuvo una incidencia muy práctica, ya os digo, sin renunciar a los principios, pero de ser muy efectivo. Con respecto a su faceta como profesor, dejarme que dé fe de que en las clases de Joaquín no se cabía, como ha dicho Juan. Yo, que no era de la UB, acababa mis clases en ESADE y me escapaba rápido con la moto a las clases de Joaquín, que a veces acababan a las 9:30 y a las 10. Joaquín, además, era un excelente pedagogo, hablaba con parábolas, conceptos, nos resumía. Yo todavía tengo frases suyas como que un empresario es alguien que intercambiaba costes ciertos hoy por beneficios inciertos mañana. Todavía me acuerdo cómo nos explicaba la inflación, a ver si me da tiempo. Explicaba una anécdota a los que habíamos sido alumnos de él, muy divertida, ¿no? De que un lord inglés estaba pasando las vacaciones en una isla del Caribe y, va pagando sus gastos de vacaciones con cheques, ¿no? Con cheques respaldados por un banco inglés, ¿no? Y se pasa pues, todo el verano en esta isla del Caribe extendiendo cheques. ¿Cuál es la sorpresa del lord inglés? Que cuando vuelve a Londres y va a su banco a liquidar un poco la cuenta corriente y ver un poco qué saldo tiene, se da cuenta de que nadie le ha reclamado los cheques, ¿no? Y Joaquín nos decía que lo que había pasado es que en esa isla
la gente había cogido los cheques de ese Lord Inglés y que como estaban respaldados por un banco muy sólido de la City, los había empezado a utilizar como medio de intercambio, ¿no? Y acababa esta sencilla parábola diciendo, ¿quién ha pagado las vacaciones del Lord Inglés? ¿No? Y empezábamos a discutir que esto es una historia que si ahora la explicamos en el Consejo de Ministros, seguramente, vamos, tenemos que llamar a una ambulancia del número de ictus que se producen, ¿no? Y dejarme que consulto simplemente porque no me quiero pasar, pero en la faceta de amigo, y como se han dicho muchas cosas, yo creo que Joaquín fue una persona muy generosa, muy humilde, que esto en intelectuales pues es un atributo, como ya se ha dicho, una rara avis. Fue una persona que fue buen amigo de sus amigos, que nos apoyó a todos siempre en lo que puso y que me venía aquella cita de Millet y Bell, que yo creo que va como anillo al dedo de aquello de que para ser un buen economista hay que ser un economista bueno, ¿no? Enfatizando de que hay que ser antes una buena persona, que yo creo que encaja, ya os digo, como un guante a lo que fue Joaquín. Y nada, como me ha quedado unos pocos segundos, dejarme, que no lo he dicho antes, agradecer a Juan, a Albert, a todos los que, al presidente Sánchez Llibre, que han hecho posible este acto tan justo, tan merecido y tan bonito. Muchas gracias. Juan Tugores, catedrático de Economía, exrector de la Universidad de Barcelona. Carmen, familia, amigos, en primer lugar agradecer el inmenso honor de compartir por menos de 5 minutos este estrado con amigos tan ilustres de Joaquín. Yo conocí a Joaquín a finales de los años 70, cuando éramos 2 jóvenes miembros del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Tuve la ocasión de trabajar más intensamente con él, sería el año 81-82, cuando compartimos la asignatura de microeconomía en segundo curso. Había varios grupos, él daba uno por la tarde, yo daba uno por la mañana y en los años siguientes pues, compartimos esta asignatura con otros compañeros tan ilustres y conocidos como Josep Piqué o Juan Fernández de Castro. En aquellos años de la microeconomía tuve ocasión de verle en acción en los seminarios, en actividades conjuntas, y me llamó la atención su forma, que ya se ha comentado, extremadamente clara, rigurosa, al mismo tiempo divertida, entretenida, amena, de compartir con de explicar a los alumnos los secretos de la microeconomía, la que tiene fama de ser un poco la más árida de las disciplinas de la teoría económica. Yo describiría el tipo de argumentaciones en el aula de Joaquín Trigo como de una precisión quirúrgica, como una precisión arrolladora, como unos silogismos encadenados de una lógica aplastante que al final llegaban a las conclusiones científicas que se supone que son el ámbito de la microeconomía. Y esto lo hacía de una forma amena, combinando la ironía gallega, a la cual ya ha habido alguna referencia, con la amenidad, pero siempre con un rigor implacable. Años después tuve el honor de que me invitara a participar aquí en esta casa, en algunas reuniones de la Sociedad de Estudios Económicos, en alguna de sus etapas, y luego cuando se fue a Madrid en 2012 me invitaba periódicamente a algunas de las reuniones abiertas de debate del Instituto de Estudios Económicos, donde la verdad es que a su lado aprendí mucha de la economía que nos enseña en las aulas, la realpolitik, la economía del mundo de verdad. Si he dicho hace un momento que en las aulas Joaquín Trigo era de una precisión quirúrgica implacable, divertida, irónica, que daba unos resultados docentes pedagógicos, y esto evidentemente como miembro de la universidad me encanta su estilo, había una cosa que me encantaba de forma morbosa un poquito más, y es cuando lo veía en acción con debates, en debates de política, especialmente con partenaires que no sintonizaban más o menos con su filosofía. Entonces, su lógica arrolladora e implacable era extraordinariamente eficiente, hasta el punto de que, como creo que ha dicho Lorenzo al principio, acababa provocando, ante la falta de contraargumentos racionales en sus rivales, entre comillas, respuestas más bien musculares. Incluso en ocasiones me dijo una vez, es que fulanito de tal, no digo el nombre porque es un nombre muy conocido, que ha tenido altos cargos, pues fulanito de tal ha tenido que abusar del micrófono como única forma de acallar los razonamientos. Era realmente un polemista brillante, un polemista riguroso y además pues, que tenía la razón en casi todo, porque su mensaje básico, como sabemos los aquí presentes, es que si hay algo que a lo largo de la historia ha sido un instrumento de progreso,
el progreso de verdad, ha sido la libertad, no la coacción ni el autoritarismo. Para ir terminando y no pasarme de los 5 minutos, yo tengo ya una cierta edad y últimamente pienso mucho cuáles son las características de un economista, de un buen economista, aparte de ser un economista bueno, como os he dicho. Un buen economista es el que combina dos cosas que por separado son difíciles y juntas, bueno, se dan solamente en las raras avis. ¿Cuáles son estas dos cosas? Un crudo realismo y un lúcido pragmatismo. Un crudo realismo de reconocer que las cosas son como son, no como le gustaría a fulanito o a menganito a nosotros que fueran, que las políticas se juzgan por los resultados que tienen, no por las intenciones que se tenían. Por tanto, un crudo realismo es el punto de partida de este razonamiento de precisión quirúrgica, de este análisis en el cual él siempre fue absolutamente excelente. Crudo realismo como punto de partida ineludible del análisis y del planteamiento de alternativas, de políticas, de medidas, de política económica y de política no económica, de política política. Y todo esto modulado por un lúcido pragmatismo. Trigo sabía perfectamente cómo funcionaba el mundo, sabía que hay intereses contrapuestos, que hay que buscar formas de implicar apoyos para proyectos colectivos y también tenía un arte especial para organizar coaliciones con un lúcido pragmatismo. Pero el lúcido pragmatismo era complementario al crudo realismo, no como ahora, en que a menudo se presentan soluciones como pragmáticas que no están basadas en el realismo, sino que son alternativas al realismo y, por tanto, pasa lo que pasa. Permítame terminar diciendo algo que creo que para mí es obvio, que en los tiempos actuales de fake news, de razonamientos económicos débiles, si es que se pueden llamar económicos, de pantominas bajo argumentaciones pseudoeconómicas, el tipo de pensamiento económico de Joaquín Trigo nos hace mucha falta. Nos hace mucha falta. Yo creo que el mejor homenaje que podemos darle todos los aquí presentes es recoger su testigo, recoger su testigo y contribuir al debate económico y al debate no económico en nuestro país con esta combinación de crudo realismo y lúcido pragmatismo que él encarnó de forma excelente, mejor que cualquiera de nosotros. Muchas gracias. Clausura i despide l'acte Josep Sánchez Llibre, president de Foment. Carmen, hermanos de Joaquín Trigo, hijos de Joaquín Trigo, amigos y amigas, buenas noches, bona nit. Y como yo siempre digo, bienvenidos a Foment del Treball, como a mí me gusta definirlo, la casa grande de los empresarios catalanes, 253 años de historia, 83 presidentes, yo soy el último, de momento, casi representamos el 75% del PIB privado catalán, 16% del PIB privado español, y dentro del ecosistema de Foment del Treball, 22 organizaciones territoriales confederadas voluntariamente a Foment, 110 sectores empresariales, representamos ni más ni menos que alrededor de 260.000 empresas. La mayoría de ellas pequeñas y medianas, esto que quede bien claro. En primer lugar, quiero que sean mis palabras la de felicitación a los organizadores de este merecido homenaje a Joaquín Trigo, por lo cual yo no voy a decir nada de las, yo diría, alabanzas de la personalidad de este gran economista, porque ya lo habéis dicho prácticamente todo. Pero sí me gustaría resaltar dos anécdotas que considero relevantes. Cuando Joan Rossell me dijo, Josep, un grupo de amigos del desaparecido Joaquín Trigo queríamos hacerle un homenaje, me gustaría que nos pudieras dejar una salita pequeñita de Foment. Digo, hombre, ¿cómo? No seamos... Es como él era tan modesto, el ecosistema, las personas que hemos conocido con más intensidad o menos intensidad, ha dejado este carácter de modestia, de humildad. Digo, no, hombre, una sala pequeñita, no, la sala magna de Foment del Treball. Por lo tanto, una vez más, felicitaciones por este merecido homenaje. Y yo conocí a Joaquín Trigo en la otra parte, la contraparte de lo que es la patronal. Aquí
aquí también está Fernández Teixidó, también he saludado en la entrada al exconseller Homs, Quico Homs, Francisco Homs, y siempre dicen, internamente decimos Quico Homs, el bueno. El otro también es bueno, pero Quico Homs, el que llevaba la economía, era quizás el más bueno porque tocaba temas económicos, ¿no? Pero yo he conocido a Joaquín Trigo cuando estábamos en el Parlamento español, en la cual, desde Foment del Treball y desde COE, de la mano de Joan Rossell, de Joan Pujol y también del gran Joaquín Trigo, nos enviaban todas aquellas enmiendas orientadas a la economía productiva, que no dejaba de ser, pues, el germen importantísimo de lo que representaba Foment del Treball ya desde sus inicios en el año 1771, que Foment del Treball ha sido, pues, la fundadora de la COE, ha sido básicamente fundada por empresarios y la economía productiva siempre estaba latente en esta casa. Y en la otra parte del hemiciclo, en la otra parte política, pues yo pienso que los diputados de Convergencia y Unión, que durante tantos años fuimos relevantes en la economía española, siempre bebíamos de los planteamientos, de las enmiendas, de la doctrina de la economía productiva que venía de esta casa y de la COE. Por lo tanto, algún mérito importante debe tener Joaquín Trigo cuando nosotros influíamos determinantemente en la economía española en enmiendas o en planteamientos de economía productiva que venían de la mano de Joaquín Trigo. Yo pienso que, para acabar mi intervención, porque prácticamente se ha dicho todo, algunas de las intervenciones o de las alabanzas que habéis dicho de Joaquín Trigo era que era un visionario, ¿no? Y es verdad. Fue visionario en el tema de los alquileres, fue visionario en el tema de los precios, fue visionario en el tema de la reforma laboral, en el tema de la jornada, que ahora se nos quiere presionar por parte del Gobierno en el sentido de poder plantear a la fuerza sin la negociación colectiva las 37 horas y medias a la fuerza, ¿no? Pero él, en el año 84-85, de la mano con dos grandes compañeros que han actuado aquí, ya tuvieron la visión de hablar de los empresarios, ¿no? Cuando Felipe González, Juan Rossell y Torres, ¿no? Joan Torres, pues ya plantearon juntamente con Joaquín Trigo la posibilidad de hablar de los empresarios, que cuando Felipe González, que en el año 82 por la mayoría absoluta del Partido Socialista no sabían lo que era la economía productiva, no sabían lo que eran las empresas, no sabían lo que eran los autónomos, 3 personas de Foment del Treball, Joaquín Trigo, Joan Rossell y Joan Torres, pues tuvieron yo diría, la visión de plantear públicamente que para crear 800.000 puestos de trabajo era necesario crear 80.000 empresas, porque los empresarios somos los que generamos riqueza, somos los que generamos buenos puestos de trabajo, somos los que, a través de la generación de riqueza, de esta redistribución de la riqueza, pues generamos cohesión social y al mismo tiempo también somos un pilar fundamental de la democracia. Sin empresarios no tendríamos posibilidad de generación de puestos de trabajo privados y ellos ya en el año 84, en plena, yo diría, vorágine de una mayoría parlamentaria socialista que no creían en la economía productiva y probablemente no creían en los empresarios. Ahora no hay algunas formaciones políticas que están en el gobierno, tampoco creían demasiado. Los empresarios, ellos ya tuvieron esta visión, yo diría, de poder hablar de la gran función social que tenemos los empresarios. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias a la familia. Pienso que hoy todavía os sentiréis un poco más orgullosos de lo que representó Joaquín Trigo en esta casa y deciros a todos los organizadores que esta sala, esta casa, está a disposición vuestra porque creo que es bueno que nosotros también reivindiquemos desde Foment del Treball figuras tan importantes como Joaquín Trigo, que yo pienso sinceramente que ha sido uno de los economistas especializados en el liberalismo económico más importantes del siglo actual. Bona nit y muchas gracias.